Hola a todos, bienvenidos a este video en el que, como vieron, les voy a hablar acerca del COVID y cómo se relacionó esta pandemia con la contaminación. Al principio de la pandemia, muchos de nosotros habíamos visto que había habido en algunos lugares del mundo algunos efectos positivos, como por ejemplo en China, que se redujo la contaminación atmosférica, se redujeron las emisiones de CO2 derivadas de tanto de los autos como de las industrias. Esto generó algunas ventajas. También en sitios turísticos se recuperó un poco la biodiversidad, pero la realidad es que fueron más las desventajas que las cosas positivas que tuvo esta pandemia, porque el lapso de tiempo en el que se dieron estas cosas buenas fue solamente al principio y las cosas malas perduraron durante mucho tiempo y lo siguen haciendo hasta ahora, que es obviamente está todo relacionado con la generación de residuos. Hay cosas que a mí la verdad no me parecieron tan obvias, que estuve buscando. Me voy a basar para esto en dos papers que están muy buenas, y les voy a contar las cosas que más causaron contaminación durante la pandemia y después las cosas que proponen en estos trabajos científicos para solucionar estos problemas de contaminación y residuos, tanto hoy en día como en las épocas post-pandémicas. Así que bueno, empecemos con el video. Bueno, como les decía antes, hubo algunas cosas buenas en la pandemia, por ejemplo, que se redujo en algunos países del mundo los niveles de CO2, la contaminación atmosférica, se recuperó en algunos casos la biodiversidad, el consumo de energía y combustibles fósiles también disminuyó, pero bueno, esto fue únicamente durante los primeros meses de encierro. Después lo que perduraron fueron las cosas negativas. Y es importante esto, que la industria de residuos no fue una de las industrias que se priorizó durante la pandemia, o sea, se empezó a generar mucha más cantidad de residuos que lo que se generaba antes, sobre todo en la naturaleza de los residuos, porque se empezaron a generar residuos médicos y residuos peligrosos en una proporción mucho más grande que antes. Entonces, obviamente, las instalaciones para tratar estos residuos y colapsaron, porque no hay capacidad para tratar la cantidad de residuos peligrosos y de origen médico que hay hoy en día, porque nadie se esperaba que de la nada empecemos a generar tantos residuos de esta naturaleza. Entonces, eso es un poco el problema, que los gobiernos no prestaron tanta atención y no fue una industria que se priorizó, y es por eso que en muchos países del mundo, sobre todo en subdesarrollados, donde el sistema de gestión de residuos no es tan robusto, están teniendo problemas hoy en día, tanto de contaminación, porque estas cosas se queman en basureros a cielo abierto, como de acumulación de residuos y propagación de enfermedades derivadas de la acumulación de estos residuos en las calles, porque no da abasto la gestión de residuos para recolectarlos. Bueno, entonces ahora voy a mencionar algunas cosas de estos papers que, bueno, ya dije, los voy a dejar abajo. Uno es de Noruega, el otro es de Bangladesh. La verdad están muy buenos porque, como dije, no solamente analizan qué es lo que pasó, sino qué podemos hacer para solucionarlo. Así que, por ejemplo, el tema del cierre de todos los restaurantes y hoteles, lo que provocó todo el cierre de estas instalaciones durante la pandemia fue la acumulación de ratas adentro de estos lugares, que se desocuparon de un día para el otro. O sea, un día para el otro estos lugares quedaron vacíos y esto generó que haya mucha acumulación de ratas en distintas partes del mundo en estos restaurantes, y estas ratas pensamos que propagan enfermedades como por ejemplo salmonella o Escherichia coli, que se las pueden transmitir a humanos. Así que bueno, esto pasó en muchas partes del mundo, fue un gran problema. Otra cosa es el tema de los productos de único uso y alimentos. O sea, acá le llaman panic buying, o sea, le llaman como pánico a comprar, que fue un poco lo que pasó también acá en Argentina. O sea, yo me acuerdo cuando empezaron con la pandemia, todo el mundo salió corriendo a comprar comida como si fuera que no iba a poder comprar más nada, papel higiénico, todas esas cosas. Bueno, más que nada el tema de la comida, o sea, generó esto muchos desperdicios de comida, porque la gente se proveía de un montón de alimentos que quizás no iba a comer, pero solamente por las dudas, para tener por las dudas y cierre el supermercado. Y esto también ellos mencionan que en muchas partes del mundo generó que aumente mucho la generación de residuos por desperdicios en los hogares, justamente por este exceso de compras de la gente, que después eran cosas que, bueno, eventualmente no se terminaban comiendo, se vencían y las tenían que tirar. Bueno, obviamente no solamente la comida, sino también todos los que son productos de único uso, bueno, barbijos, guantes, mascarillas, todas esas cosas. La venta de barbijos durante la pandemia aumentó en 166 billones de dólares. O sea, esa industria fue tipo de las que más creció en la pandemia, y pensemos que muchos de estos son de un único uso. O sea, son cosas que se usan una, dos o un par de veces y después se descartan. Ya se han encontrado, tanto en ecosistemas terrestres como marinos, la presencia de barbijos y elementos plásticos de protección personal que ya están afectando a los animales y los ecosistemas que viven en estos lugares. O sea, ya hemos encontrado, imagínense de acá a un año, a 2 o a 3 lo que va a ser, porque hay muchos lugares, como mencioné, países en especial subdesarrollados, que no dan abasto para recolectar y para tratar estos residuos. Estos residuos terminan yendo a los ecosistemas naturales, en especial a los océanos, y esto
va a terminar perjudicando, obviamente, como en su momento eran las pajitas o las cosas plásticas o los microplásticos. Bueno, hoy en día lo que va a afectar a los animales que viven en el ecosistema marítimo va a ser justamente estos desperdicios de cosas de protección personal derivadas de la pandemia. Después otro problema es, como mencionaba antes, los lugares en donde la gestión de residuos no es tan robusta y los residuos se acumulan en un basural a cielo abierto o en un terreno. Esto genera contagios por transmisión secundaria, o sea, si yo le transmito el virus a otra persona, eso es una transmisión primaria, pero ahora, si yo agarro algo que esa persona agarró, indirectamente me estoy contagiando de esa persona, sería una transmisión secundaria. Y esto pasa muchas veces con los residuos del COVID en lugares en donde el sistema de gestión de residuos, de vuelta, no estaba preparado para afrontar toda esta cantidad de residuos, y esos residuos terminan acumulándose en lugares públicos o incinerándose, y esto genera que todas esas toxinas vayan al aire o tengan contacto con un tercero, y esto genera otra fuente de contagio más aparte del contacto directo. Bueno, obviamente el tema de la contaminación de los plásticos en los océanos va a generar una mayor cantidad de microplásticos. Seguro a todos les suenan los microplásticos, que son estos plásticos pequeños que se derivan de la degradación de botellas, pajitas, todas las cosas plásticas que tardan un montón de tiempo en degradarse. Bueno, se van degradando estos microplásticos, que son muy perjudiciales no solo para los animales de los océanos, sino también para las personas, porque eso contamina el agua que en última instancia todos terminamos bebiendo. Entonces este agua contaminada, o bueno, este pescado que uno come también está contaminado con microplásticos, y esto va a aumentar en los próximos años, a pesar que ahora hay un gran incentivo por no tirar, no generar residuos. Bueno, eso le falta mucho, está muy verde. Y todo esto, esta generación masiva de residuos derivados del COVID, va a ser algo que va a retrasar mucho todo lo que son estas iniciativas para limpiar los océanos, porque ya estamos viendo cada vez océanos contaminados por estos productos. Otra cosa que me resultó bastante interesante es que debido a que todas las industrias y los autos, todo esto, la industria del transporte se paralizó un poco durante la pandemia, algunos sabrán que bajó el precio del petróleo, ¿sí? Y la industria de los plásticos reciclados justamente es una industria que utiliza como materia prima para estas botellas otras botellas que se reciclan y se reutilizan. Ahora, la industria de las botellas vírgenes utiliza como materia prima al petróleo. O sea, para hacer una botella nueva usan petróleo, y la otra, para una botella nueva, usan una botella a reciclar, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Como bajó mucho el precio del petróleo, estas empresas que hacían su producto con botella reciclada, de repente empezaron a ver que su materia prima era más costosa que el petróleo, o empezó a competir mucho el petróleo con la industria de las botellas recicladas. Entonces esto empezó a generar que esta industria de la reciclado de botellas empiece a tener una especie de recesión, le llaman acá. O sea, empezó a caer en recesión porque justamente no podían competir con los precios de las botellas vírgenes, porque el precio del petróleo estaba cada vez más bajo. Entonces es como que los precios de las botellas recicladas no resultaban competitivos frente a los otros. Esto la verdad que es terrible, porque bueno, o sea, obviamente la industria de las botellas recicladas es una industria que va en pos del medio ambiente y de cuidar el planeta, pero también es una industria que lucra, o sea, que gana dinero. No es poco el dinero que ganan, y si empieza a no ser competitivo el precio de esas botellas con las botellas, digamos, vírgenes, y ya es como que eso debilita un poco a este mercado frente al otro. Así que bueno, esto durante la pandemia pasó y la verdad que es bastante terrible. Esperemos que se recupere, y no solamente por el precio del petróleo, sino también por las limitaciones en importaciones y en exportaciones. O sea, por todo el tema de la pandemia se limitaron algunos comercios únicamente a cosas esenciales, y bueno, el tema de las botellas fue algo que se paralizó también por la limitación de estas importaciones, exportaciones. Entonces muchos países que tenían botellas para mandar a otros a que las reciclen o viceversa, esto también se trabó bastante. Otra cosa también que mencionan acá es el tema del delivery. O sea, aumentó mucho la generación de plásticos, no solamente derivado de las cosas de uso médico o de protección personal, sino también por las cosas de delivery. O sea, las cosas que pedimos de delivery, acá dicen que también fue algo que en muchos países hizo aumentar significativamente los residuos plásticos. Por ejemplo, dice que en Tailandia la generación de residuos plásticos pasó de 1.500 a 6.300 toneladas por día. O sea, es mucho el incremento en toneladas por día de plásticos. O sea, esto es solamente de residuos plásticos, pero digamos, aumentó significativamente. Y acá mencionan que es en gran parte debido a los envoltorios de comida para toda la gente que, bueno, hacía take out o iba y comía o pedía delivery en la casa. Obviamente toda esta generación de plásticos también fue, digamos, impulsada un poco por la prohibición de envases reutilizables. O sea, hay lugares que vos antes podrías ir con tu cosa de café, che, a servírmelo acá. Hoy en día eso en lugares no se puede hacer. O sea, no te dejan, sí o sí te tienen que dar algo nuevo, digamos, un plástico de un único uso que vos después lo descartes. Y eso, obviamente, digamos,
incentivó y, digamos, hizo crecer mucho a todo este uso masivo de plásticos de un solo uso y caer todo lo que era antes las iniciativas de reutilización de envases de más de un solo uso. Bueno, y acá ya mencioné algunas cosas de cómo se fue generando los residuos en la pandemia. Voy a mencionar rápidamente las cosas que ellos dicen que podríamos hacer para solucionar estas cosas, tanto ahora en la pandemia como en épocas post-pandémicas, para que estos problemas no sean tan graves. Por ejemplo, el primero es reabrir todo lo que son los sistemas de gestión de residuos a nivel mundial. O sea, hay muchas instalaciones o procesos que se fueron, digamos, como suspendiendo cuando empezó la pandemia relacionados con el sistema de gestión de residuos, y ellos lo que dicen es, bueno, hay que ya, o sea, en este momento, esto ellos lo escribieron en noviembre del año pasado, y dijeron ya hay que abrir todo, o sea, hay que habilitar todo lo que esté relacionado con los residuos, hay que habilitarlo ya, o sea, no podemos esperar más y no hay nada de estas instalaciones que debería estar cerrado. Después otro es el manejo de los residuos peligrosos y médicos, o sea, como mencioné antes, esta proporción, esta fracción, digamos, esta categoría de residuos fue la que más aumentó en la pandemia, y hay muchos países que no tenían sus instalaciones preparadas. O sea, yo estaba preparada para traer 10 toneladas por día, por ejemplo, de residuos médicos en mi planta, y de repente me están llegando 50. Obviamente es algo que no vamos a tener la capacidad para tratar, y esto va a terminar o acumulándose en algún lado, o incinerándose, o llegando a algún tratamiento que no es el óptimo para ese residuo. Entonces ellos acá lo que proponen es, por ejemplo, lo que hizo China, que como empezaron a generar muchos residuos médicos, pusieron como incineradores móviles fuera de los hospitales, en donde tenían como este backup de la instalación de incineración convencional o lo que había antes, para tipo tratar de dar abasto para tratar estos residuos y que no se acumulen y que no sean una fuente secundaria de transmisión del virus, por ejemplo. Entonces acá otra cosa que hablan es de la implementación del uso de elementos de protección personal reutilizables. O sea, hoy en día los barbijos, las mascarillas, los guantes, todo eso se usa una única vez. Ellos lo que dicen es, bueno, tenemos que empezar en este momento a tratar de crear materiales y técnicas para que los elementos puedan ser usados más de una vez, y después obviamente esterilizados como corresponde para poder usarlos nuevamente. Pero por ejemplo, hay técnicas de calor, técnicas de irradiación por UV o técnicas de tratamientos químicos que permiten que ciertos materiales puedan ser completamente esterilizados antes de usarse de vuelta. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, viendo esto que nos pasó, tenemos que intentar de ahora llevar el desarrollo de materiales hacia qué materiales podemos usar, con qué tratamientos, para que se puedan crear elementos de protección personal reutilizables y no tengamos que estar descartando todo esto inmediatamente, que realmente es muy malo para el planeta. Después, gestión de residuos plásticos y economía circular. Hay que tratar es de incentivar programas que reduzcan la generación de residuos plásticos. O sea, hay muchos países en el mundo en donde uno paga por cada kilo de basura que genera, y eso está bueno porque es un incentivo negativo, digamos, para generar cada vez menos residuos, porque la realidad es que uno acá, en Argentina o en Latinoamérica no tenemos un límite, o sea, podemos generar la cantidad de residuos que queramos y no tenemos un límite para esto. Entonces es como que, está bueno a veces que tengamos, hasta esto puedo generar, como para uno tener más o menos una visión de qué es lo adecuado en cuanto a generación o uso de materiales, en especial de un único uso. Otra cosa es que el gobierno tiene que tomar acciones, o sea, el gobierno tiene que participar en todas estas acciones, tiene que haber políticas que vengan desde el gobierno, especial de comunicación a la gente, o sea, sea cual sea el programa que se implemente, si sea de reciclado, un nuevo sistema de gestión de residuos y elementos de protección personal reutilizables. Esto tiene que estar impulsado por el Estado, comunicado por el Estado, y que el Estado financie y siga todas estas acciones, porque realmente es muy importante que tengamos en cuenta que si no solucionamos esto, vamos a tener muchos problemas en el futuro, en especial en países, ciudades y pueblos en donde el sistema de gestión de residuos no es tan robusto como en los lugares más urbanizados. Y por último, que a mí me parece de los más importantes, es que tenemos que cuidar la salud de los trabajadores que están relacionados con el sistema de gestión de residuos, en especial lo que acá en Argentina llamamos los cartoneros. O sea, que ellos son personas que trabajan en las peores condiciones, pertenecen a los estratos sociales más bajos de la sociedad, y su trabajo es súper importante, es de lo más importante dentro del sistema de gestión de residuos, y la realidad es que están muy subvalorados. En mi Instagram tengo un post que escribí sobre esto, la historia de los cartoneros, cómo fue, digamos, hace varias décadas evolucionando su trabajo, y la realidad es que, y mismo en este país, pero ellos también lo dicen, tenemos que cuidarlos, tenemos que hoy en este momento de pandemia, asegurarnos que trabajen con protocolo, proveerle los elementos de protección personal necesarios. O sea, tenemos que cuidar
a este sector de la población que realmente es fundamental en nuestro sistema de gestión de residuos. Así que bueno, de esta pandemia lo que tendríamos que sacar es sacarnos un poco de la cabeza esta cultura de compro, uso, tiro, compro, uso, tiro. Tendríamos que empezar a pensar más en una economía circular. Si voy a comprar algo, pensar cómo voy a poder después tratar o reciclar o reutilizar este residuo. O sea, sacarnos de la cabeza esto de compro, tiro, compro, tiro, compro, tiro. Esto es muy importante. Y bueno, estas son las cosas que mencioné que podemos hacer. Espero que les haya gustado el video. Me pueden seguir en mi Instagram, pueden ver en mi blog, y me pueden dejar un comentario y suscribirse a mi canal. Y espero que les haya interesado el video. Y bueno, nos vemos en la próxima.